Desde ahora inicia Tu Voz al Mediodía con el doctor Guido Gómez Mazara. Somos tú en todo el país. Miren, lo que ha pasado en América Latina, en términos políticos, tiene su reversa. Ese reverso se expresó, en primer lugar, en Francia. Contrario a lo que piensa la gente, Macron fue la excusa de los que todavía sentían cómo el extremismo podía ganar. Pero Macron no es ni un liberal ni un progresista. Reitero, era el argumento para parar a Le Pen. Segundo lugar, en Italia acaba de ganar la derecha. Una coalición multipartidaria que evidentemente es de derecha. Puedo decir que en España, el año que viene, va a ganar el Partido Popular. Escríbanlo. Núñez Feijóo. Y hoy, en los Estados Unidos, es posible que los republicanos barran en las elecciones de medio término. ¿Cuáles factores están pesando de un lado y de otro? Vamos al éxito de las izquierdas. La gente sostiene que han sido victorias de izquierda pura y simple, y no es cierto. A esos elementos le ha acompañado una situación de carácter económica que ha generado insatisfacción en los ciudadanos de esos respectivos países. La victoria de Lula se explica también por la crisis económica durante la gestión de Bolsonaro. La victoria de Petro se entiende por el intento de reforma fiscal en Colombia, de Iván Duque. Hay que decirlo así. El éxito de Boric en Chile tuvo que ver con las reacciones de los sectores estudiantiles y populares frente a las políticas económicas del gobierno de Piñera. Y usted va país por país y tiene que llegar a la conclusión de que los factores de carácter económico jugaron un rol indispensable. Inclusive, para entender la victoria de Biden hace 2 años, la desafortunada conducción en el COVID-19 de la administración del presidente Trump jugó un rol importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un proceso desideologizante en los ciudadanos donde el factor económico va a jugar un rol determinante. Y si en Europa las izquierdas gobernaban o los liberales gobernaban y la economía va mal, le votan en contra. Si en América Latina las izquierdas son exitosas, puede haber un componente ideológico, pero la gente vota porque la situación no va bien. El mejor ejemplo es Honduras. Los promotores políticos de Orlando Hernández decían que si ganaba, ¿quién ganó? Doña Xiomara, era porque volvía el narcotráfico y se iba a profundizar la pobreza. Lo decía un grupo político que tenía a Honduras en el segundo país más pobre, pero sobre todo la cosa, Orlando Hernández termina el gobierno y lo extraditan. Es decir, ya la gente no es tan estúpida, tan tonta, tan boba, tan manipulable como los otros piensan. Y aunque se juega históricamente a ser invisible a los políticos anti-status quo, hay fórmulas alternativas de información, de conexión con los sectores populares que motivan un avance. En el caso específico de las elecciones hoy que se están celebrando, si bien es cierto el 90% de los dominicanos que yo conozco, salvo Fernando Mateo, que es republicano, pero todo el espectro político de los dominicanos que se han hecho un espacio en los últimos 30 años, comenzando por Guillermo Linares y siguiendo por nuestro principal representante en el Congreso norteamericano, que es Adriano Espaillat, votan demócrata. Es entendible, ¿eh? El voto demócrata es un voto históricamente afín a los intereses de la minoría y los dominicanos están en ese globo que alguna vez se le llamó minoritario y en muchas demarcaciones es mayoría electoral, pero bueno, todavía son considerados como grupos minoritarios. Y yo no tengo dudas que el éxito republicano podría provocar 2 cosas. En el orden estrictamente republicano, un entusiasmo por la candidatura de Donald Trump. Eso es innegable. Pero en ese mismo orden, una profunda transformación de las acciones desde el gobierno de la administración Biden. Para los que leen más allá de las fronteras norteamericanas,
un Congreso, pero fundamentalmente un Senado de la República de mayoría republicana, implica una transformación sustancial en la política exterior. Y aunque el canciller norteamericano, Tony Blinken, es un canciller de una tradición democrática, fue vicecanciller en la administración del presidente Obama, el Senado juega un rol indispensable en el diseño de política exterior. Aunque el Departamento de Estado asuma posturas, pero hay aspectos de la política exterior norteamericana que son de una forma u otra impactados por lo que diga el Senado. Si hay una victoria abrumadora en la política exterior, si hay una victoria abrumadora de los republicanos, la política exterior norteamericana tiende a cambiar. Y en el caso específico de esta área, ustedes verán, si los republicanos avanzan desde el punto de vista electoral, los niveles de flexibilidad hacia Venezuela se pueden endurecer. Si los republicanos ganan la política exterior que tiende a flexibilizar las relaciones con Cuba, da marcha atrás. Si la política exterior republicana se impone como resultado de una victoria de los republicanos en el Congreso, ustedes verán una postura mucho más restringida respecto a países como Chile, Honduras y el mismo Lula. Esos son los vaivenes de la política y por eso, aunque muchos crean que lo que pasa en Estados Unidos solo se simplifica al componente de remesas, nuestro principal socio comercial, los primeros 8 meses del año, 7.300 millones de dólares llegaron a la economía dominicana, pero no. También hay aspectos de política exterior que van a ser importantes e impactantes para toda América Latina. Esperemos, pero las proyecciones indican que los republicanos le irá muy bien en las elecciones de hoy. Tú sabes que el presidente Biden dio unas declaraciones hoy. Parece que el tema ese de las votaciones y de los resultados a boca de urna, el famoso a boca de urna, tiene preocupado a Biden y él ha dicho que si los republicanos ganan, desharán todas las reformas que los demócratas tienen encaminadas. Tú lo decías con el tema de Cuba, tú lo decías con el tema de Venezuela, pero yo pienso que uno de los factores que más preocupa a la sociedad norteamericana, sin duda alguna, es el tema económico. Los americanos votan mucho por la percepción y hay que decir que los medios de comunicación tienen un factor determinante respecto a quién debe ser o quién no debe ser. Donald Trump, que durante sus 4 años de mandato se manejó día a día peleando con los medios de comunicación. Y hay que decir que Trump, en términos estratégicos, logró lo que ningún presidente americano había logrado. Él colocar todos los días su agenda. O sea, todos los días Trump salía con una vaina que lograba que los medios tuviesen que caerle atrás a él. Y no él caerle atrás a los medios, como pasa en algunos países. Y desmontó el mito de que el poder de los medios es indestructible. Exactamente. Entonces, Trump, lógicamente, le cobraron eso. Porque con el manejo incorrecto de la crisis del COVID, el populismo, la falta de previsiones y otras cosas más, fue tomado precisamente por esos medios y destruyeron la candidatura de Trump. ¿Qué sucede? Biden era la opción, era entre lo malo y lo peor. Biden era lo malo. El ver vez tras vez el manejo del actual presidente, sus políticas económicas, su política de guerra. Señor, Estados Unidos, el tema del patriotismo, el tema de que son una nación, la nación más grande del mundo, la más importante, eso no lo dejan. Y en el caso de Biden, se ha visto como un presidente medio flojonón, sus constantes actitudes de estar perdido, dicen que es porque también tiene un tema de enfermedad, ya un hombre avanzado en edad también que dice que va a competir con Trump, que es otra cosa que la gente no entiende. Y todos esos factores son los que han hecho que las ganancias del Partido Demócrata comiencen a disminuirse. Trump fue un presidente controvertido, su partido incluso tuvo muchas diferencias con él, pero la economía norteamericana creció, que era al final su punto neurálgico, era lo que él quería mostrar a la sociedad norteamericana. En el caso de Biden, no ha podido conjugar
el avance económico, la toma de decisiones en el sector salud y otros factores. Y eso ha hecho que la gente el día de hoy vaya a votar asustado, pensando que si Biden y su gente, o sea, el Partido Demócrata, continúa dirigiendo los destinos del país, si continúa dirigiendo el Senado, si continúa dirigiendo la Cámara de Representantes, las cosas no van a funcionar correctamente. ¿Qué fue lo que pasó? Y tú hacías un análisis de Latinoamérica. Hay algo que se llama la ola políticamente, que aquí se dio. Mira, el PRM ganó, sin embargo, hay que decir que hay demarcaciones, Guido, donde había gente que no tenían condiciones para llegar a ocupar una curul o para ocupar la alcaldía o para ir a representar al país. Pero ¿qué pasó? Se dio lo que se dio en Estados Unidos, lo que se ha dado en Latinoamérica, una ola. La gente, cansada del hartazgo, o sea, en el hartazgo de las malas decisiones de los gobiernos, dice, no, yo voy a hacer esto, voy a votar por el que sea. En el caso de Biden, eso fue lo que sucedió. Hasta ahora, no se han dado señales que sean señales apropiadas de por qué los estadounidenses deban dejar a los demócratas dirigiendo el país. O sea, el Partido Demócrata, con su presidente, incluso hemos visto que en los últimos días el presidente Obama ha asumido un papel protagónico en la campaña porque Biden, es la imagen positiva. Es la imagen positiva. Biden no ha logrado compactar el voto demócrata, ni siquiera los demócratas tan dudosos con Biden. Entonces, hoy, lo que pase en una dirección u otra marcará el futuro no solo de los Estados Unidos, sino de Latinoamérica. Fue triste cuando el presidente Obama casi iba a dejar el gobierno, o cuando dejó el gobierno, que por ejemplo las relaciones con Cuba, que iban muy avanzadas, se echaron para atrás. Trump vino y dijo, no. Fue difícil ver que los venezolanos han pasado más trabajo en los pasados 4 años, porque el presidente Trump detuvo. Era su derecho, porque el Departamento de Estado tiene su política respecto a la migración, respecto a las relaciones exteriores y todo eso. Sin embargo, incluso hasta si nos vamos al aspecto de la influencia que tiene en países como el nuestro, recordamos que Trump, cuando rodearon el Congreso, el secretario de Estado, Pompeo, le bajó línea a Danilo respecto a lo que iba a pasar allí. Pero los demócratas no han tenido esa misma intromisión, a pesar de que vemos que el presidente de la República tiene una relación, le gusta mucho ir a Estados Unidos, le gusta mucho estar cerca de los gringos y escucharlo y decir que tienen una excelente relación y entre otras cosas. Yo pienso al final, lógicamente yo soy dominicano, no soy ni demócrata ni republicano, no tengo por qué participar en las elecciones, pero mi visión al final es que lo que sucede hoy determinará quién será el próximo presidente de los Estados Unidos. Por los alaridos que está dando el presidente Biden, las posibilidades de él se están terminando. Si el Partido Demócrata no tiene otra carta que no sea Biden, se fuñeron. Aparentemente, lo que se define ahora con la Cámara de Representantes y el Senado podría marcar que Donald Trump, ya un hombre de casi 80 años, volvería a ser presidente de los Estados Unidos. Lo nunca pensado. Sí. El presidente norteamericano de mayor edad que ocupó la presidencia fue Reagan. Ronald Reagan. Pero un actor. Si Trump gana las elecciones, va a estar en mayor edad que cuando ganó Reagan. Vamos a una pausa. Cuando regresemos volvemos con esta que es Tu Voz al Mediodía.